me llamo Lucía Vega, y hasta hace poco, era conocida como la pobre hija del fallecido empresario Ricardo Vega, la que trabajaba como cajera en el Banco Nacional mientras su madrastra, Victoria Montero, derrochaba la fortuna familiar. Pero el destino tiene una manera peculiar de hacer justicia. Todo comenzó hace 10 años, cuando mi padre, aún afectado por la muerte de mi madre, conoció a Victoria en un crucero. Ella era 20 años más joven que él, deslumbrante y aparentemente enamorada de su carisma. 3 meses después, estaban casados. Es por tu bien, mi amor, me dijo papá cuando me opuse al matrimonio. Necesitas una figura materna. Lo que necesitaba era un padre que viera a través de la farsa, pero el amor es ciego, especialmente a los 55 años. Victoria no perdió tiempo en mostrar sus verdaderos colores. Deberías buscar un trabajo, me dijo un mes después de la boda. No es bueno que una joven viva de la fortuna de su padre. Tenía razón en una cosa, necesitaba mi independencia. Así que, armada con mi título en finanzas que ella desconocía, conseguí trabajo como cajera en el Banco Nacional. ¿Una cajera?, se burló Victoria durante una cena. Por Dios, Ricardo, tu hija está desperdiciando su vida. Mi padre, para entonces ya completamente bajo su influencia, asintió con tristeza. Quizás deberías permitir que Victoria te ayude a conseguir algo mejor. Estoy bien así, respondí, sabiendo que cada día en el banco me acercaba más a mi verdadero objetivo. Lo que nadie sabía era que yo no era una simple cajera. Cada centavo de la herencia de mi madre lo había invertido estratégicamente. Mientras Victoria gastaba el dinero de papá en joyas y viajes, yo construía silenciosamente un imperio financiero. Don Felipe, el antiguo socio de mi padre y ahora director del Banco Nacional, fue el único que conoció mi plan desde el principio. Tu madre estaría orgullosa, me dijo cuando comencé a comprar acciones del banco a través de diferentes sociedades. Siempre supo que tenía su instinto para los negocios. Durante años, observé cómo Victoria manipulaba a mi padre, alejándolo de sus antiguos amigos, convenciéndolo de vender las empresas familiares para vivir una vida más relajada. Lo peor fue cuando lo persuadió de hipotecar nuestra casa de verano, la favorita de mi madre, para financiar sus extravagancias. Es una inversión, querida, me dijo papá cuando protesté. Victoria tiene un plan brillante para multiplicar nuestro patrimonio. El plan brillante resultó ser un esquema de inversión que casi nos lleva a la ruina. Solo la intervención secreta de don Felipe, siguiendo mis instrucciones, evitó el desastre total. La salud de papá comenzó a deteriorarse hace 2 años. Victoria, preocupada por su futuro, intensificó su campaña para controlar sus activos. Deberías modificar tu testamento, la escuché decirle una noche. Lucía claramente no tiene cabeza para los negocios. Yo podría administrar mejor el patrimonio. Para entonces, yo ya era la accionista mayoritaria del Banco Nacional, operando a través de una red de empresas fantasma. Cada préstamo que Victoria conseguía, cada hipoteca que firmaba, pasaba por mi escritorio, aunque ella no lo supiera. Papá falleció un martes por la mañana. Victoria apenas esperó al funeral para convocar la lectura del testamento. Es mejor resolver estos asuntos rápidamente, dijo con falsa preocupación, por el bien de todos. La lectura del testamento se realizó en la biblioteca de nuestra casa familiar. Victoria había invitado a todos sus amigos, ansiosa por presumir su victoria sobre la hija tonta que trabajaba como cajera. Querida, me dijo con una sonrisa venenosa mientras llegaban los invitados, no te sientas mal si tu padre tomó decisiones prácticas. Alguien tenía que proteger el patrimonio familiar. El abogado de la familia comenzó a leer el testamento, tal como Victoria había planeado. Ella heredaba casi todo, las propiedades, las acciones restantes, las cuentas bancarias. A mi hija Lucía, leyó el abogado, le dejo mi colección de libros y un fideicomiso mensual de $1000. Victoria no pudo contener su sonrisa triunfal. No te preocupes, querida, puedes seguir siendo cajera. Tal vez incluso te dé un bono de Navidad si procesas bien mis transferencias. Las risas de sus amigos resonaron en la biblioteca. Era el momento perfecto para mi jugada. Hablando de transferencias, dije tranquilamente, don Felipe, ¿podría unirse a nosotros? El director del banco entró a la biblioteca con un maletín lleno de documentos. La sonrisa de Victoria comenzó a desvanecerse mientras él esparcía los papeles sobre la mesa. ¿Qué significa esto?, exigió, su voz temblando mientras leía. Significa, respondí, levantándome de mi asiento, que todos tus préstamos, hipotecas y líneas de crédito acaban de ser cancelados. Como propietaria del Banco Nacional, he decidido que eres un riesgo crediticio inaceptable.
La parte 1 termina con Victoria palideciendo mientras los murmullos llenan la biblioteca, y sus amigos comienzan a retirarse discretamente. El verdadero juego apenas estaba comenzando. El silencio que siguió a mi revelación fue roto por la risa histérica de Victoria. ¿Tú, la insignificante cajera, dueña del banco? Su risa se volvió amarga. Esto debe ser una broma. Don Felipe procedió a mostrar más documentos. Como pueden ver, la señorita Vega controla el 67% de las acciones del Banco Nacional. Y estos son los registros de todas las transacciones irregulares realizadas por la señora Montero en los últimos 5 años. Victoria se levantó bruscamente. Esto es un engaño. Ricardo nunca permitiría que su hija fuera exitosa. Interrumpí. ¿O que alguien descubriera tus manipulaciones financieras? Los murmullos en la biblioteca aumentaron mientras don Felipe proyectaba en la pantalla una presentación detallada de las actividades financieras de Victoria, préstamos obtenidos con documentación falsificada, desvío de fondos, esquemas piramidales fallidos. Como pueden ver, continué, la señora Montero no solo ha estado malgastando la fortuna de mi padre, sino que ha estado involucrada en actividades fraudulentas que podrían resultar en cargos criminales. Mientes, gritó Victoria, pero su voz temblaba. ¿Todo lo que hice fue por el bien de Ricardo? ¿El bien de Ricardo?, respondí, sacando una carpeta adicional. ¿Te refieres a estas facturas del médico que escondiste? ¿Las que mostraban que su condición era tratable si hubiera recibido atención adecuada? El rostro de Victoria perdió todo color. Los invitados, sus supuestos amigos, comenzaron a retirarse discretamente. Pero no te preocupes, Victoria, continué, no soy como tú. No busco venganza, busco justicia. Presioné un botón en mi teléfono y 2 agentes de la policía financiera entraron a la biblioteca. Estos caballeros están muy interesados en discutir tus actividades financieras de los últimos años, expliqué, especialmente ese brillante plan de inversión que casi arruina a mi padre. Las siguientes horas fueron intensas. Mientras Victoria era escoltada para un interrogatorio, me reuní con el equipo legal para comenzar el proceso de recuperación de los activos familiares. Tu padre estaría orgulloso, dijo don Felipe mientras revisábamos los documentos. Siempre supo que tenías el instinto para los negocios, igual que tu madre. ¿Lo sabía?, pregunté, sorprendida. ¿Por qué crees que dejó que Victoria aparentemente controlara todo? Sabía que estabas construyendo algo por tu cuenta. Me lo dijo el día que descubrió que eras la principal accionista del banco. Las lágrimas llenaron mis ojos al recordar la última conversación con mi padre, apenas unos días antes de su muerte. Perdóname, mi niña, había susurrado, por no ser más fuerte, por dejar que ella te lastimara, pero siempre supe que eras como tu madre, brillante, paciente, estratégica. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. El Banco Nacional, bajo mi liderazgo público, implementó nuevas políticas de transparencia y responsabilidad social. Las empresas familiares que Victoria había intentado vender fueron recuperadas y modernizadas. La investigación reveló que Victoria había estado involucrada en varios esquemas fraudulentos antes de conocer a mi padre. Había una lista de víctimas, otros hombres adinerados que había manipulado. No es solo el dinero, declaró el fiscal durante el juicio, es el daño emocional, la destrucción de relaciones familiares, el abuso de confianza. Victoria fue sentenciada a 15 años de prisión por múltiples cargos de fraude y malversación. Sus amigos desaparecieron tan rápido como habían llegado. La casa de verano, el lugar favorito de mi madre, fue completamente restaurada. Establecí allí una fundación en memoria de mis padres, dedicada a apoyar a jóvenes emprendedores y víctimas de fraude financiero. Un año después de la lectura del testamento, organicé una ceremonia en memoria de mi padre. Don Felipe me entregó entonces una carta que papá había dejado para mí, mi querida Lucía. Si estás leyendo esto, significa que finalmente todo ha salido a la luz. Sé que te he fallado de muchas maneras, dejando que Victoria te lastimara, aparentando no ver tu verdadero potencial. Pero te observaba, mi niña, veía cómo construías tu propio camino, cómo usabas tu inteligencia y paciencia para crear algo extraordinario. Eres exactamente como tu madre, fuerte, brillante, imparable cuando te propones algo. El testamento que Victoria tanto codiciaba es solo papel. El verdadero legado está en lo que has construido por ti misma, en cómo has honrado la memoria de tu madre con cada decisión inteligente, con cada movimiento estratégico. Perdóname por no haber sido el padre que merecías en estos últimos años, pero nunca dudes que estaba orgulloso de ti, que sabía exactamente quién eras y en qué te estabas convirtiendo. Te amo. Papá, hoy, el Banco Nacional es reconocido por su integridad y innovación.
Las empresas familiares han sido transformadas en un grupo empresarial moderno y ético. La Fundación Vega ha ayudado a cientos de personas a recuperarse de fraudes financieros y a comenzar sus propios negocios. Cada mañana, antes de las reuniones ejecutivas, paso por la antigua caja donde comencé, saludo a los cajeros, escucho sus ideas, aprendo de sus experiencias. ¿Por qué la dueña del banco se interesa tanto por los cajeros?, escuché preguntar a un cliente nuevo. Una empleada veterana respondió, porque nunca olvida que cada posición es importante, que cada experiencia enseña algo valioso. En mi oficina, guardo 2 fotografías, una de mi madre, sonriente y elegante, y otra de mi padre en sus mejores días. Me recuerdan que el verdadero éxito no está en la venganza, sino en construir algo significativo a partir de las adversidades. Victoria, desde su celda, envió una carta pidiendo perdón, no por arrepentimiento sincero, sino buscando reducir su sentencia. Mi respuesta fue simple: el perdón es un regalo que te das a ti mismo, no una herramienta de manipulación. Y mientras el imperio financiero que construí continúa creciendo, sé que mi verdadero legado no está en los números de las cuentas bancarias, sino en las lecciones que aprendí en el camino, que la paciencia es más poderosa que la venganza, que la inteligencia supera a la manipulación, y que el verdadero carácter se revela no en los momentos de triunfo, sino en cómo manejas las adversidades. Como solía decir mi madre, el éxito no es lo que tienes, sino en quien te conviertes mientras lo construyes. Me llamo Isabel Reyes, tengo 32 años, y hasta ayer era la secretaria ejecutiva de Victoria Torres en Inversiones Global, una de las empresas más importantes del país. Esta es la historia de cómo pasé de ser la simple secretaria a la persona más poderosa de la compañía, y cómo el último acto de amor de un hombre cambió nuestras vidas para siempre. Todo comenzó hace 5 años, cuando empecé a trabajar como secretaria de Ricardo Torres, el fundador y CEO de Inversiones Global. A diferencia de su esposa Victoria, Ricardo era un hombre amable y visionario que veía el potencial en las personas más allá de sus títulos. Isabel, me dijo un día mientras organizaba su agenda, ¿has pensado en terminar tu maestría en finanzas? Levanté la vista, sorprendida. Señor Torres, yo no podría permitírmelo. Ricardo sonrió, esa sonrisa paternal que lo caracterizaba. La empresa tiene un programa de becas. Deberías aplicar. Así comenzó mi transformación. Durante 3 años, trabajé de día y estudié de noche. Ricardo se convirtió en mi mentor, enseñándome los entresijos del negocio mientras su esposa Victoria me miraba con desdén. No sé por qué pierdes el tiempo con ella, la escuché decirle una vez a Ricardo. Es solo una secretaria. Pero Ricardo veía algo más. Me invitaba a reuniones importantes, pedía mi opinión sobre inversiones, y poco a poco, me fue confiando más responsabilidades. Lo que nadie sabía era que Ricardo estaba enfermo. Un cáncer terminal que mantuvo en secreto de todos, excepto de mí. Isabel, me llamó a su oficina un viernes por la tarde. Necesito que guardes algo por mí. Me entregó un sobresellado. No lo abras hasta que sea el momento. ¿Qué momento, señor Torres? Lo sabrás, respondió con una sonrisa triste. El lunes siguiente, Victoria entró como un huracán a la oficina. Su cabello rubio perfectamente peinado y su traje de diseñador contrastaban con su expresión de furia. Tú, me señaló. ¿Dónde está mi esposo? El señor Torres no ha llegado aún, respondí, manteniendo la calma. Mentira. Sé que ustedes se traen algo. ¿Crees que no he visto cómo te mira? ¿Cómo te ha estado favoreciendo? Señora Torres, el señor Ricardo solo ha sido. Estás despedida, gritó. No quiero ver tu cara un minuto más en esta empresa. Recoge tus cosas y lárgate. En ese momento, el teléfono sonó. Era del hospital. Ricardo Torres había fallecido durante la noche. El mundo pareció detenerse. Victoria se desplomó en una silla, su rostro perdiendo todo color. No, no puede ser. Pero lo era. Ricardo se había ido, llevándose consigo el corazón de la empresa. O eso creíamos. El funeral fue un evento sombrío. La élite empresarial del país se reunió para despedir a uno de sus miembros más respetados. Victoria, vestida completamente de negro, mantenía una expresión de dignidad estudiada mientras recibía las condolencias. Ahora que Ricardo no está, la escuché decirle a un miembro de la junta, haré algunos cambios necesarios en la empresa, empezando por limpiar el personal innecesario.
Me miró directamente mientras decía esto. Yo permanecí en silencio, recordando el sobre que Ricardo me había dado. 2 días después, en la lectura del testamento, todo cambiaría. El abogado de Ricardo, el señor Martínez, convocó una reunión en la sala de juntas principal de Inversiones Global. Antes de comenzar, dijo el abogado, la señorita Isabel Reyes está presente. Victoria se giró bruscamente. ¿Qué tiene que ver esta secretaria con el testamento de mi esposo? El señor Martínez sonrió levemente. Todo, señora Torres. Absolutamente todo. Saqué el sobre que Ricardo me había dado y se lo entregué al abogado. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo abría. Este documento, anunció, fechado hace 3 meses, es un adendum al testamento original del señor Torres. En él, designa a Isabel Reyes como la nueva CEO de Inversiones Global, con control del 51% de las acciones de la empresa. El caos estalló en la sala. Victoria se levantó de un salto, su rostro contorsionado por la ira. Esto es imposible. Debe ser un fraude. Le aseguro que todo está en orden, respondió el abogado. El señor Torres fue muy claro en sus deseos. También dejó una carta explicando sus razones. Mientras el señor Martínez leía la carta, me permití recordar todas las conversaciones con Ricardo, las lecciones aprendidas, los momentos en que me preparaba para este rol sin que yo lo supiera. Mi querida Victoria, comenzaba la carta, si estás escuchando esto, significa que mi tiempo ha llegado. Durante años, he observado cómo nuestra empresa ha crecido, pero también he visto cómo los valores sobre los que la construí se han ido erosionando. Isabel representa todo lo que siempre quise para Inversiones Global: dedicación, inteligencia, y sobre todo, humanidad. Victoria temblaba mientras escuchaba las palabras de su difunto esposo. Los miembros de la junta intercambiaban miradas nerviosas. No puedes hacer esto, me dijo Victoria, su voz quebrada. No tienes idea de cómo manejar una empresa de este tamaño. Me levanté lentamente. En realidad, señora Torres, sé exactamente cómo hacerlo. Ricardo se aseguró de ello durante los últimos 3 años. 3 años, susurró. Todo este tiempo, mientras usted me menospreciaba por ser solo una secretaria, su esposo me estaba preparando para liderar la empresa. Cada reunión, cada decisión, cada lección, todo fue parte de su plan. El señor Martínez intervino. Hay más. El señor Torres dejó instrucciones específicas sobre la reestructuración de la empresa y el rol de la señora Victoria en ella. Victoria se hundió en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su mundo perfecto, su control sobre la empresa, todo estaba a punto de cambiar dramáticamente. Y esto era solo el principio. Lo que sucedería en las próximas semanas sacudiría los cimientos mismos de Inversiones Global, y revelaría verdades que nadie estaba preparado para enfrentar. La noticia de mi nombramiento como CEO se extendió como pólvora por todo el edificio corporativo. Mientras caminaba hacia mi nueva oficina, la antigua oficina de Ricardo, podía sentir las miradas mezcladas de asombro, envidia y confusión. María, mi antigua compañera de recepción, corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. Isabel, ¿es verdad? El señor Torres te dejó la empresa. La mayoría de ella, respondí, abrazándola. Y necesito tu ayuda, María. ¿Quieres ser mi asistente ejecutiva? Yo. Pero Victoria. Victoria ya no toma esas decisiones. Hablando del diablo, Victoria apareció en el pasillo, acompañada por un hombre que reconocí como Alberto Sánchez, el abogado corporativo de la empresa. Esto no ha terminado, siseó Victoria. Ricardo no estaba en su sano juicio cuando hizo esos cambios. Impugnaré el testamento. Alberto tosió nerviosamente. Señora Torres, sobre eso, hay algo que debe saber. Victoria lo miró bruscamente. ¿Qué? El señor Torres me pidió que grabara todas sus decisiones. Tengo vídeos, documentos, evaluaciones médicas que prueban que estaba perfectamente lúcido cuando tomó estas decisiones. ¿Tú lo sabías? Victoria se giró hacia él, furiosa. Sabías de esto y no me advertiste. Era mi deber mantener la confidencialidad de mi cliente, respondió Alberto, ajustándose la corbata. Y ahora, mi deber es con la nueva CEO.
Victoria se tambaleó, apoyándose contra la pared. «Esto es una pesadilla». «No, Victoria», dije suavemente. «Es la realidad. Y hay más cosas que necesitas saber». En mi nueva oficina, María me entregó una carpeta que Ricardo había dejado preparada. «El señor Torres dejó instrucciones de entregarte esto el primer día». Dentro encontré documentos detallados sobre operaciones sospechosas en la empresa, todas vinculadas a un nombre, Federico Montero, el amante secreto de Victoria. «María, puedes programar una reunión de emergencia con la junta directiva para esta tarde». «Por supuesto. Debo incluir a la señora Torres. Especialmente a ella». A las 3 de la tarde, la sala de juntas estaba llena. Victoria se sentó en el extremo opuesto de la mesa, su postura rígida y desafiante. «Señores», comencé, «tengo información preocupante sobre ciertas irregularidades financieras en la empresa». Proyecté los documentos en la pantalla. Victoria palideció visiblemente cuando vio el nombre de Federico. En los últimos 2 años, más de 20 millones de dólares han sido desviados a través de empresas fantasma, todas conectadas a un tal Federico Montero. Los miembros de la junta comenzaron a murmurar. Victoria se levantó abruptamente. «Esto es un ataque personal. Ricardo te dejó la empresa, ¿no es suficiente? Tienes que destruir mi reputación también». «¿Tu reputación?», pregunté calmadamente. «¿O la de Federico? Por cierto, ¿dónde está? No lo he visto desde el funeral». «Él está de viaje. En las Islas Caimán». Proyecté más documentos, donde casualmente se transfirieron 5 millones la semana pasada. El caos estalló en la sala. Victoria intentó salir, pero los guardias de seguridad bloquearon la puerta. «Ricardo lo sabía, ¿verdad?», pregunté suavemente. «Por eso me preparó para esto. No solo para dirigir la empresa, sino para limpiarla». Victoria se derrumbó en su silla. «¿No entiendes? Federico dijo que era una inversión segura. Como las otras inversiones que has estado haciendo con él durante los últimos 2 años». Los miembros de la junta estaban horrorizados. Uno de ellos, el señor Ramírez, se levantó. «Exijo una investigación completa». «Ya está en marcha», respondí. «De hecho». Mi teléfono sonó. «Ah, justo a tiempo. Federico acaba de ser detenido intentando abordar un vuelo a las Islas Caimán». Victoria gritó. «No puedes hacer esto». «No, Victoria. Tú lo hiciste. Tú y Federico robaron de la empresa que tu esposo construyó. La misma empresa que menospreciaste cuando estaba en mis manos». Me acerqué a ella, sosteniendo una última carpeta. «Y hay algo más que deberías saber. Ricardo dejó esto para ti». Dentro había fotos, documentos, pruebas de todas las infidelidades de Victoria con Federico. Y algo más, resultados médicos. «Ricardo no murió de cáncer, Victoria. Murió de un corazón roto. Descubrió tu aventura hace 6 meses, el mismo día que le diagnosticaron la enfermedad». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Victoria. «No, no puede ser». Pero decidió no confrontarte. En cambio, se aseguró de que su legado estuviera protegido. «De ti». El señor Ramírez se aclaró la garganta. «Como representante de la Junta, apoyo plenamente cualquier acción legal contra los responsables». Victoria me miró, toda su arrogancia desaparecida. «¿Qué vas a hacer conmigo?». «Eso depende de ti», respondí. «Puedes cooperar, devolver el dinero, enfrentar las consecuencias de tus acciones, o puedo asegurarme de que pases los próximos 20 años en prisión». «¿Por qué me darías una opción?». «Porque eso es lo que Ricardo hubiera querido. A pesar de todo, él nunca dejó de amarte». El silencio en la sala era ensordecedor. Las próximas decisiones cambiarían no solo el futuro de la empresa, sino las vidas de todos los presentes. Y mientras Victoria lloraba silenciosamente, sosteniendo las últimas palabras de Ricardo, supe que la verdadera prueba de mi liderazgo apenas comenzaba. Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de actividad. La noticia de la detención de Federico y el escándalo financiero se filtró a la prensa, causando un terremoto en el mundo empresarial. «Heredera de Inversiones Global involucrada en fraude millonario», gritaban los titulares. Desde mi oficina en el último piso,
Observaba la ciudad mientras María me ponía al día con los últimos acontecimientos. Federico está cooperando con las autoridades, informó. Ha proporcionado detalles de todas las transacciones fraudulentas. ¿Y hay algo más? ¿Qué encontraste? Victoria no fue la única víctima de sus engaños. Hay al menos 3 empresas más involucradas. Suspiré, recordando las palabras de Ricardo. El poder no solo es privilegio, Isabel. Es responsabilidad. Victoria había solicitado verme. La encontré en la sala de conferencias, luciendo años más vieja. Su perfecto maquillaje no podía ocultar las ojeras ni las arrugas de preocupación. He estado revisando las cartas de Ricardo, dijo sin preámbulos. Tenías razón. Él lo sabía todo. Y quiero hacer lo correcto. Por él. Por su legado. Le pasé un documento. Esta es tu oportunidad. Victoria leyó los términos: devolución completa de los fondos desviados, renuncia a su posición en la empresa, colaboración total con las autoridades. Y a cambio, evitarás la cárcel. Mantendrás suficientes acciones para vivir cómodamente. Y, pausé, podrás mantener tu dignidad. ¿Por qué harías esto por mí? Después de cómo te traté. No lo hago por ti. Lo hago por Ricardo. Y por el futuro de esta empresa. Mientras Victoria firmaba los documentos, el intercomunicador sonó. Señorita Reyes, la junta directiva está reunida. En la sala de juntas, presenté mi plan de reestructuración. No solo limpiaríamos la empresa del fraude, sino que implementaríamos nuevos sistemas de control y transparencia. Y hay algo más, anuncié. Vamos a crear la Fundación Ricardo Torres. Un programa para becar a empleados talentosos, sin importar su posición actual en la empresa. Los miembros de la junta asintieron aprobatoriamente. El señor Ramírez sonrió. Ricardo estaría orgulloso. Esa tarde, mientras limpiaba mi antiguo escritorio de secretaria, encontré una última carta de Ricardo, escondida en un cajón. Querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que has asumido el control de la empresa, tal como planeé. Sé que habrás descubierto la verdad sobre Victoria y Federico, y conociendo tu corazón, probablemente estés luchando con cómo manejar la situación. Recuerda lo que te enseñé: el verdadero poder no está en destruir a tus enemigos, sino en transformar las situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento. Victoria cometió errores, graves errores, pero también fue víctima de su propia ambición y de las manipulaciones de Federico. La verdadera prueba de tu liderazgo no será cuánto puedes castigarla, sino cómo puedes convertir esta crisis en una oportunidad de redención. Confío en ti, Isabel. Siempre lo hice. Desde el primer día que entraste a mi oficina, vi en ti no solo inteligencia y dedicación, sino algo más importante: compasión. Cuida mi legado, pero haz lo tuyo. Transforma esta empresa no solo en un gigante financiero, sino en un ejemplo de cómo el poder y la compasión pueden coexistir. Con amor y confianza, Ricardo. Un mes después, los cambios en Inversiones Global eran evidentes. Victoria, fiel a su palabra, había cooperado completamente. Federico enfrentaba cargos que lo mantendrían en prisión por años. La Fundación Ricardo Torres ya había otorgado sus primeras becas. María, mi fiel asistente, estaba entre los beneficiarios, comenzando su maestría en administración. Una mañana, Victoria apareció en mi oficina. Me voy del país, anunció. Necesito un nuevo comienzo. ¿A dónde irás? España. Tengo familia allá. Hizo una pausa. Quería agradecerte por darme una segunda oportunidad. No la merecía. Todos merecemos la oportunidad de redención, Victoria. Ricardo me enseñó eso. Después de que se fue, subí a la terraza del edificio. El mismo lugar donde Ricardo solía pararse a contemplar su imperio. ¿Está todo listo para la ceremonia de la fundación?, preguntó María, uniéndose a mí. Sí, ¿sabes? Ricardo solía decir que desde aquí arriba, todas las personas parecen iguales. No hay secretarias ni CEOs, solo personas tratando de hacer lo mejor que pueden. Él estaría orgulloso de ti, Isabel. Lo sé, y espero que donde sea que esté, sepa que su legado está en buenas manos. Hoy, 2 años después, Inversiones Global es más fuerte que nunca.
La historia de la secretaria que se convirtió en CEO se ha convertido en leyenda en el mundo empresarial. Pero lo que pocos saben es que la verdadera lección no fue sobre poder o venganza, sino sobre compasión y redención. Cada mañana, antes de comenzar mi día, miro el retrato de Ricardo en mi oficina y recuerdo sus palabras: el verdadero poder no está en el título que tienes, sino en las vidas que transformas. Y en mi escritorio, junto a los reportes financieros y contratos millonarios, mantengo mi antigua placa de secretaria, para recordarme de dónde vengo, y más importante aún, para recordar que cada persona en esta empresa, sin importar su posición, tiene el potencial de hacer grandes cosas. Porque al final, como Ricardo siempre supo, no son los títulos los que definen a una persona, sino sus acciones y su capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando.